Nos acompaña esta tarde James McPhee. Buenas tardes, James. James es profesor titular de la Universidad de Chile y académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Dicho sea de paso, ser profesor titular es el más alto rango académico de la universidad. Posee el título de ingeniero civil con mención hidráulica, sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile. Y es doctor en Ingeniería en Recursos Hidráulicos de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, de Estados Unidos de Norteamérica. James desarrolla además funciones administrativas en la facultad, pues fue director del Departamento de Ingeniería Civil y miembro de su consejo académico. En la actualidad, y desde el 2017, ejerce como vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sus áreas de interés son la hidrología de montaña, nieves y glaciares, la sustentabilidad y la gestión de recursos hídricos. Hoy, el tema que nos presenta es crisis climática, glaciales y seguridad hídrica en Chile central. Pero antes de continuar, por favor, James, estaremos complacidos de que nos complementes sobre tu persona un poco. Por ejemplo, dónde estudiaste, eres santiaguino, provinciano, el origen de tu apellido, en fin. Y después pasamos a la presentación. Por favor, James. Gracias, Andrés, por tu gentiles palabras y tu presentación. Me parece que es primera vez que expongo ante una comunidad de mineros y mineras. Así que estoy nervioso, pero haré lo mejor posible. Yo soy santiaguino, nacido y criado, nací en la Clínica Central el año 73, en junio. Y el apellido y el nombre quedaron nomás de costumbre. Mi bisabuelo emigró desde Escocia, de una ciudad que se llama Greenock, que está cerca de Glasgow, y se vino a trabajar al salitre. Trabajó en salitre y después trabajó en naviera. Él tuvo un puesto en cargo en la Grace, que era una compañía naviera, no sé, relativamente importante. Mi abuelo ya es chileno, pero también se llamaba James McPhee, mi papá se llamaba James McPhee, pero todos chilenazos. Así que, de hecho, mi papá era medio corralero, le gustaban los caballos. Esa era un poco la cosa. Como tú decías, yo soy estudiante, fui alumno de la Universidad de Chile, entré a la facultad el año 91 y cuando salí de la facultad me puse a trabajar en una consultora con ingenieros, creo yo, muy ilustres en el ámbito de la ingeniería civil, Ernesto Brown, que fue profesor de la facultad también, Basilio Spíldora, que también fue profesor de la facultad, trabajé con ellos 4 años, y después, bueno, guardo maravillosos recuerdos de haber trabajado con ellos, aprendí muchísimo, pero después la vida me llevó a querer estudiar un poquito más, me empecé a interesar más en los problemas que en los proyectos, y me fui a estudiar un posgrado a UCLA, donde también tuve extraordinarios profesores, maestros y muy buenos compañeros. En ese periplo siempre mantuve un ojo con la Universidad de Chile porque me interesaba, me parecía un lugar increíble. Me gusta el equipo de fútbol de la Universidad Católica, confieso, pero no me lo tomen a mal, pero creo que cuando postulé a la universidad puse primera preferencia en la U, segunda preferencia en la U, tercera preferencia en la U, o sea, como que no tenía esa... Vengo de una familia de la Universidad de Chile, una familia de gente de la Universidad de Chile. Así que bueno, eso soy. Volví a Chile hace como 15 años atrás. Estoy casado, tengo 2 niños, uno de 15 y uno de 12. Así que ahí estamos aprendiendo a ser padres de adolescentes, cosa que no es tan obvio. Tan obvio. Me gusta harto el cerro. Me gustan los deportes en el cerro. Mañana espero andar en bicicleta. Me he fracturado un par de veces
andando en bicicleta en el cerro, pero hasta el momento no tengo nada grave que lamentar, más que nada rasmillones. Y siempre me gustó el agua. Estudié ingeniería civil, rápidamente me fui por la hidráulica porque el agua era algo que me atrae desde niño, desde chico, y afortunadamente encontré una especialidad profesional que se alineaba mucho con mis intereses y con mis afinidades. Así que me he dedicado a eso. He participado en varias instancias distintas, bueno, en la academia, como les decía, desde hace 15 años más o menos, he desarrollado toda mi actividad desde la academia, he dirigido hartos proyectos de investigación básica, qué sé yo, Fondesit, Fondef, aplicado. He trabajado también en proyectos con la industria minera, con la industria sanitaria. Así que he podido ir conocer un poquito, ¿cierto?, de las realidades también de esos sectores, a pesar de que no me puedo considerar un experto, ni mucho menos. ¿Qué más? Como tú decías, he hecho también harta administración, así que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera de distintas cosas y bueno. Y entiendo que participas también en algunos grupos de discusión y análisis paralelos Sí, al tema ahí en la facultad misma. así es también, y últimamente me ha tocado desde el cargo de vicedecano involucrarme más en las temáticas más generales de lo que significa innovación, desarrollo tecnológico, y poco me he vinculado más en lo que significa la tecnología, la ciencia y la ingeniería en un contexto de desarrollo de un país, lo cual me parece ha sido un aprendizaje muy, muy bonito, muy interesante, que excede ya lo que uno típicamente hace en términos de ingeniería o de ciencia, ¿no? He mantenido, como digo, este ámbito académico mío hoy día se centra muy fuertemente en los recursos hídricos y en particular en los recursos hídricos que provienen de la criósfera, ¿cierto? El hielo, la nieve que se acumulan en la montaña y cómo el cambio climático fundamentalmente puede afectar esos recursos, ¿no? Así que eso es un poco lo que... Gracias, James. Bueno, como se mencionó, la idea es que tú nos hagas tu presentación y después pasemos a una etapa de consultas de nuestros contertulios y audiencia. Así que, por favor, Muy bien, a tu disposición. muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, entonces. Y aquí está el título de mi presentación, ¿cierto? Ya me presenté yo. Quiero presentarles también, aquí uno no trabaja solo, y algunos de los colaboradores que han sido fundamentales en preparar el material que les voy a mostrar hoy día. Álvaro Ayala, doctor en Suiza y que hoy día está en el Centro Avanzado de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, CEAZA. Thomas Shaw también, que hoy día está en Suiza, en el Instituto Federal de Bosques y Nieve, y Alexis Caro, que es fue estudiante mío y hoy día es estudiante de doctorado en Francia. Son todos ellos extraordinarios científicos y profesionales. A ver, uno en este tipo de charlas nunca sabe hasta qué tanto detalle poner. ¿Cierto? Uno podría estar hablando meses probablemente de estos temas, entonces voy a tratar de hacer algo muy sucinto, lo posible, como decía al principio, para dar espacio para que podamos conversar más y generando, ojalá entregar algunos conceptos que yo creo que son importantes para iluminar de alguna manera las conversaciones cuando estamos hablando de glaciares, de recursos hídricos y de sostenibilidad, ¿ya? Espero que me permitan hacer eso. Entonces, creo yo, primero que nada, una motivación que tengo, y cuando miro para atrás, uno ya cuando como yo peino canas también aquí en la barba, entonces uno empieza a tener como una noción también histórica de los procesos, y eso creo que es súper interesante porque permite entender tal vez algunas cosas. Hoy día nos encontramos, creo yo, en una situación donde las tensiones son lo más, diría yo, no sé si son lo más importante, pero las tensiones están realmente fuertes en lo que se refiere a los distintos ámbitos y desafíos del sector, de la sociedad, ¿ya? Y el sector productivo no escapa a eso porque es parte de la sociedad, por supuesto, y la minería también es parte de ese contexto. Y creo yo cuáles son los factores fundamentales aquí, me parece a mí, tienen que ver con la percepción de la ciudadanía,
La crisis climática que hoy día, ¿cierto?, impregna, ¿cierto?, y empapa todas nuestras decisiones y nuestro discurso público, la evolución de la actividad económica y el contexto nacional, y la mega sequía. Yo quiero tratar de explicar un poquito por qué creo que son elementos que son relevantes al momento de analizar y estudiar las cosas que estamos estudiando. Aquí tenemos una foto del glaciar Echauren, el desagüe de la cuenca de montaña del glaciar Echauren, ¿cierto?, que es el glaciar que tiene monitoreo de la Dirección General de Aguas, y el glaciar en el hemisferio sur, que tiene una mayor longitud de monitoreo. ¿Ah? Así que es re importante para nosotros ese lugar. A ver, ahí, ya. Entonces, ¿dónde partimos con la percepción ciudadana? Y me quise provocar un poco con estas imágenes que creo yo dan cuenta de cómo los temas medioambientales han surgido en la preocupación ciudadana en distintos ámbitos y con mucha fuerza, creo yo, en los últimos años y probablemente en el último par de décadas. Creo probablemente esta mañana reflexionaba y recordaba que probablemente RALCO, ¿cierto?, fue este último gran proyecto de ingeniería que se desarrolló de alguna forma y que logró salvar una serie de escollos, y uno se preguntaba, hay otros proyectos que se han desarrollado, por supuesto, pero uno se preguntaba si un proyecto como RALCO podría hoy día existir y se podría haber construido. No lo sé, no tengo la respuesta, pero creo yo que el contexto social, el que nos encontramos hoy día, es muy diferente y ha ido evolucionando muy rápidamente. Yo quiero llamar la atención, puse estos logos acá, no porque le eche la culpa ni a Twitter, ni a Facebook, ni a WhatsApp, pero sí lo que quiero poner, puse estos logos acá porque es esta idea de la desaparición de los canales de mediación formales y su reemplazo mediante mediación informal y de pares entre la ciudadanía. Creo que es realmente relevante para entender un poco los procesos sociales, cómo se desarrollan, ¿ya? No recuerdo, la otra vez, creo que fueron 15 años, en 2007 aproximadamente se inventó el iPhone, no me acuerdo cuándo fue, pero alguien por ahí lo debe tener mejor. No hace 20 años atrás, ¿cierto?, no existía ninguna de estas plataformas y todas las comunicaciones digitales eran muy embrionarias, ¿cierto? Hace 25 años creo que había ICQ o algo así, se llamaba el programa que usaba la gente para hacer chat. Entonces el nivel de comunicación y de mediación que hoy día existe no existía, y creo que ese contexto es necesario realmente para entender los procesos y cómo los temas ambientales en la agenda pública. Entonces aparecen los temas ambientales y aquí se ven humedales, glaciares, represas, no importa cuando uno mire, ¿cierto?, va a encontrar un tema ambiental que se cruzan con los temas de ingeniería, se cruzan con los temas de producción, de desarrollo económico, y que tensionan, porque efectivamente la forma de hacer las cosas hace 25 años no cuadran mucho con cómo hoy día la ciudadanía percibe que tienen que llevarse adelante los procesos. Entonces eso yo creo que es bien relevante entenderlo. Combinamos esto con la crisis climática y la desaparición de la criósfera. ¿Y por qué la desaparición? La crisis climática tiene muchos, ¿cierto?, tiene muchos ámbitos, tiene muchas expresiones, ¿ya? Uno para donde mire, ¿cierto?, la selva amazónica, los arrecifes de coral, la desertificación, por todos lados uno ve ambientes naturales que están cambiando muy rápidamente y que están directamente vinculados a la crisis climática producto de la combustión de combustibles fósiles. Pero la desaparición de la criósfera, ¿cierto?, probablemente uno de los temas que más llaman la atención. Se ha mencionado mucho que los glaciares son estos centinelas del cambio climático, son estos objetos ambientales muy definidos, ¿cierto?, porque los glaciares uno los puede mapear y saber exactamente dónde están, ¿cierto? Y se pueden ver desde Santiago, podemos ver por lo menos 2 glaciares, 3 glaciares de manera muy clara, ¿cierto? Entonces están muy cercanos y muy lejanos y cercanos a la vez. Y vemos cómo la criósfera, en particular los glaciares, han ido evolucionando, ¿cierto?, en las últimas décadas. Aquí tenemos una figura que muestra, ¿cierto?, en estas barras de colores, ¿cierto?, la evolución de los glaciares en distintas zonas del mundo, desde Alaska, el Ártico, Groenlandia, Suecia, Escandinavia,
a Europa, Nueva Zelanda, entonces, y el hemisferio sur. Y aquí podemos ver entonces cómo, desde la década del 50 aproximadamente, los colores representan azul cuando están creciendo los glaciares y rojo cuando están decreciéndose. Y vemos como de la década del 50 aproximadamente en adelante ya no se encuentran prácticamente zonas en el mundo donde los glaciares estén aumentando su volumen, sino que están disminuyendo su volumen y en algunos casos disminuyendo su volumen con gran rapidez. Nueva Zelanda, ahora último los Andes del Sur, Alaska, ¿cierto? Islandia, Suecia, son algunos de los lugares donde los glaciares del mundo están fuertemente amenazados. Y vemos en general que los registros disponibles muestran que esto no fue siempre así, ¿cierto? Donde teníamos, previo a la década de los 50, y por supuesto antes de la revolución industrial, ¿cierto? De 1800 hacia atrás, una condición relativamente estable o incluso de crecimiento de la mayoría de los glaciares del mundo. Si hacemos un zoom a nuestro continente, este es un trabajo muy bonito de Inés Dussaillant, ¿cierto? Hace un par de años atrás, en su tesis de doctorado, ella mostró cómo en los glaciares, ¿cierto? De los Andes extratropicales, bueno, tenemos los Andes en general, ¿cierto? La zona tropical, ¿cierto? Colombia, Perú, Ecuador, y después la zona extratropical, ¿cierto? Chile, el sur de Chile, Argentina. Vemos cómo, ¿cierto? El color rojo representa el decrecimiento, la disminución de la masa de hielo en todos estos glaciares, ¿cierto? En algunos casos muy acelerada, muy rápida, en otros casos un poquito menos acelerada, pero en ningún caso creciente. Cuando hacemos cuando la figura que estoy mostrando, ¿cierto? La dividimos, este es el periodo de 20 años o 18 años entre el año 2000 y 2018. Cuando dividimos los últimos 20 años en dos subventanas, vemos que la ventana de 2000 a 2009, la evolución negativa en el sur, pero relativamente neutra, incluso de crecimiento, en la zona central de Chile. Mientras que nos pasamos a la década del 2009 a 2018, y aquí tenemos entonces una profundización del retroceso glaciar muy, muy relevante, muy relevante. ¿Ya? Entonces, hay una primera indicación de que hay un tema con el clima, con los glaciares, pero que además, cuando subdividimos en periodos más cortos de tiempo, la película empieza a complejizarse porque vemos que no es necesariamente homogéneo la tasa de retroceso en todo el territorio y en todos los periodos de tiempo. ¿Ya? Eso entonces creo que es bien relevante. Las tasas, aquí vemos esta otra figura de un trabajo de Matías Brown del 2019, vemos que las tasas de desaparición de glaciares o de balance de masa negativo, aquí podemos ver balance de masa expresado como metros de agua equivalente, ¿cierto?, por año. Las más, ¿cierto?, las más aceleradas en Chile están en la Patagonia, el campo de hielo norte, campo de hielo sur. Y después nos aparecen el sector de los lagos, y aquí aparece los Andes centrales, con una tasa de rendimiento menos acelerada que la de los glaciares en la Patagonia. ¿Ya? Aquí, como decíamos, los periodos de tiempo más cortos, ¿cierto?, también son importantes, y aquí aparece entonces la megasequía como este otro factor que tensiona, porque se superpone a la crisis climática, que ya la veíamos venir, ¿cierto? El año 2006 se empezaron a publicar los primeros informes en Chile, ¿cierto?, para la CONAMA en esa época, sobre el cambio climático, sobre lo que podía significar para Chile central, para Chile en general, y la disminución de las precipitaciones que se veía venir, los aumentos de temperatura. Pero el año 2010 pasa algo distinto, y el año 2012, 2013, ¿cierto?, empezamos a darnos cuenta que había un fenómeno que está siendo adicional al cambio climático, y es lo que se denominó la megasequía. Hoy día el consenso científico, o por lo menos la evidencia fuerte, muestra que la megasequía tiene un origen oceánico, como siempre, ¿cierto?, donde aparentemente una masa de aire, de agua cálida en el Océano Pacífico Sur, un poquito frente a las costas de Nueva Zelanda, ¿cierto?,
es responsable de la alteración de las circulaciones atmosféricas que mueven, ¿cierto?, los frentes de tormenta, ¿cierto?, las tormentas desde el Pacífico Sur hacia Sudamérica, y está entonces intensificando la alta presión atmosférica en el Pacífico, y entonces esa alta presión está haciendo como una barrera que bloquea los frentes de mal tiempo, ¿cierto?, de las trayectorias de tormentas que se ve aquí en mi cursor. No sé si lo alcanzan a ver, perdona, yo no me estoy haciendo como que... no sé si tengo... aquí tengo un puntero, ya, esto está muy bueno. Perdonen los chicos de la figura, pero esto fue lo que encontré. Tenemos estas frentes de tormenta que se ven bloqueados por este sistema de alta presión sobre el Pacífico, y está muy estable, y ha significado entonces que tengamos la mega sequía que tenemos desde el año 2010 en adelante. La expresión de esto, si uno mira, por ejemplo, el nivel de caudales, tenemos el río Maipo en el Manzano, ya con su serie de tiempo de caudales muy extensa, ¿cierto?, desde el año 50 aproximadamente, con finales de los 40 hasta el año 2020. Vemos el ciclo anual típico de un río de montaña, ¿cierto?, donde los máximos caudales ocurren en el verano, en la primavera y en el verano. Y vemos entonces cómo tenemos un periodo relativamente modesto en cuanto a caudales en la década de los 40, 50 y 60. Luego en los 70, 80 y 90 tenemos un periodo más bien de abundancia hídrica. El año 2000 se mitiga de nuevo, pero el año 2010, ¿cierto?, ya empieza a manifestarse fuertemente la megasequía. Y si uno hace un zoom de estos últimos 10 años, y lo veo aquí, ¿cierto?, desde el año 2010 hasta el año 2021 en Maipo en el Manzano, podemos ver entonces cómo se suceden casi por primera vez en la historia esta secuencia ya de 10 años bajo el promedio, bastante bajo el promedio, y con un fenómeno que yo lo identifiqué esta mañana, que no lo había realmente visto, que es bien preocupante, que uno ve, ¿cierto?, si uno hace una línea que une los caudales mínimos del año en el río Maipo en el Manzano para los últimos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5 años, ve que esa línea no es estable, es una línea que va para abajo, lo cual es muy, pero muy preocupante, porque da cuenta, ¿cierto?, de una situación donde la cuenca en sí misma, ¿cierto?, está perdiendo ya su capacidad para entregar recursos, para entregar aguas. Si uno mira esta serie de caudales mínimos, ¿cierto?, uno ve que hasta antes del año 2016 tenemos una cosa relativamente estable, incluso con algunos crecimientos del caudal mínimo, pero que ahora tenemos un fenómeno de crecimiento del caudal mínimo que es bien preocupante. Entonces tenemos la mega sequía. Me tocó estar ayer en una reunión en la gobernación regional de Santiago, y efectivamente, perdón, está todo el mundo súper sensibilizado, ¿cierto?, súper preocupado, porque no se ve que esto vaya a aflojar todavía. Nadie es capaz de decir cuánto tiempo va a durar la sequía, ¿cierto? Hoy día la ciencia no es capaz de responder esa pregunta, y entonces hay gran inquietud por saber cómo se va a enfrentar esto y cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar las situaciones catastróficas que podrían ser, ¿cierto?, que haya población sin acceso al agua, que haya procesos productivos que se interrumpan, ¿cierto? Ustedes lo conocen mejor que yo esto, o que haya una situación de dificultad con el abastecimiento de alimentos producto de la falta de agua. Entonces, como consecuencia lógica de este contexto, para mi gusto, ¿cierto?, de lo que yo les acabo de mencionar, surge una iniciativa para proteger los activos naturales. Y ahí dentro de esa ley aparece, o sea, dentro de esta iniciativa o de este impulso por proteger activos naturales, aparece la Ley de Protección de Glaciares. Ley de Protección de Glaciares, me parece que se presentó por primera vez un proyecto bajo el gobierno de Michelle Bachelet I, año 2006 aproximadamente. Ya ha ido y venido, ¿cierto? Ha tenido una serie de modificaciones, y hoy en día tenemos un proyecto, o hay un proyecto en trámite de protección de glaciares, que no lo voy a describir en total, pero que vale la pena mencionar, creo yo, porque ha sido muy discutido y ha generado gran interés en la comunidad. De los temas principales que me gustaría rescatar respecto de la Ley de Protección de Glaciares actual, creo que vale la pena mencionar que define esta idea del objeto de protección, y que lo que se protege son los glaciares, y glaciares de distinto tipo. Glaciares blancos, que son los glaciares clásicos que estamos acostumbrados a conocer en la opinión pública, pero también los glaciares cubiertos por detritos y los glaciares rocosos, ¿ya?, que son
otras formas criogénicas que también aparecen y que es más incierto cuánto es la cantidad de agua que son capaces de aportar, pero que aparecen como objetos de protección en el proyecto de ley. También, algo que ha sido muy polémico, ¿cierto?, es el objeto de protección del entorno glaciar. En algunas fases iniciales de tramitación del proyecto se hablaba del ambiente periglacial y se definía una zona buffer, ¿cierto?, de varios kilómetros de extensión desde el contorno glaciar hacia, ¿cierto?, aguas abajo, lo que fuera, y generaba grandes zonas de protección, y eso fue muy polémico, ¿cierto?, muy resistido, porque generaba en el fondo zonas de facto, ¿cierto?, generaba zonas de protección donde no se podía hacer ninguna actividad. Hoy en día, la última encarnación del proyecto, yo sí entiendo bien, ¿cierto?, me tocó participar en algunas reuniones de la Comisión de Medio Ambiente en enero de este año, habla del entorno glaciar como lo que se protegería, no solamente la masa de hielo, sino que la cuenca aportante al glaciar, ¿cierto?, hasta la divisoria de agua, ¿cierto?, y una cosa más acotada, pero sí entendiendo como necesaria la protección de aquella zona del territorio que contribuye a la nieve y el hielo que alimentan el glaciar. También se está incluyendo, ¿cierto?, un aspecto de protección de la columna de roca bajo los glaciares hasta una distancia, que la última vez que conversamos era del orden de 200 metros bajo el nivel del hielo, ¿ya? Y lo que ya hace una discusión de ley como esta, ¿cierto?, es la noción de la suficiencia o insuficiencia, creo yo, del sistema de evaluación de impacto ambiental para hacerse cargo de la protección de los activos naturales, ¿ya? Entonces, está esta tensión que aparece, ¿cierto?, entre la protección general a los glaciares o la protección en particular a los glaciares a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando existe un proyecto de desarrollo que los podría potencialmente afectar. Entonces aquí se está tratando de balancear esas dos cosas. Hay actores que desconfían y que son críticos del CIA, hay actores que digamos, cuestionan la necesidad de hacer una protección general a rajatabla de grandes ciertas zonas, porque eso dificultaría la actividad económica en varios aspectos. Pero finalmente yo creo que esto van a tener que coexistir los dos sistemas. Una analogía probablemente hoy día es el sistema de caudales ecológicos, ¿cierto?, que aplica en lo que se refiere a los recursos hídricos, y también la evaluación ambiental de proyectos que a veces limita, incluso a través de las resoluciones de calificación ambiental, limita el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, modifica los conceptos de caudales ecológicos y varias otras consecuencias. Entonces, hay dos sistemas en paralelo que están coexistiendo y que en el caso de los glaciares está apareciendo entonces esta protección general para ir digamos, en paralelo o en tándem o en coordinación, si se quiere, con el CIA. Ahora, ¿qué sabemos y qué entendemos respecto de las relaciones de los glaciares y el ciclo hidrológico? Llego a los glaciares desde el agua, ¿cierto? Esa es mi perspectiva. Cuando miramos, ¿cierto?, el territorio nacional, por lo menos hasta la región de los lagos, vemos también dónde están los glaciares y cómo se distribuyen. Por supuesto, la Patagonia con los glaciares, los campos de hielo, es un bicho en sí mismo, ¿cierto?, un animal completamente diferente. Cuando miramos los glaciares que están al norte de la Patagonia, ¿cierto?, desde sur a norte, vemos glaciares que están típicamente asociados a casquetes de volcanes, zonas volcánicas, y que vemos que están asociados también típicamente a áreas protegidas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, parques nacionales, etc. Cuando avanzamos, ¿cierto?, hacia el norte, tenemos aquí la Araucanía, ¿cierto?, con los glaciares de los volcanes de la Araucanía. Cuando avanzamos hacia el norte, vemos ya desde el Maule, aquí tenemos el Biobío, ¿cierto?, Chillán, el Nevado de Chillán. En el Maule empiezan a aparecer otras masas glaciares. En O'Higgins, ¿cierto?, aparecen estos nuevos glaciares de tamaño bastante respetable, bastante importante. Glaciar Universidad, varios de esos glaciares. Y después tenemos la zona central, el Maipo y el Aconcagua, con una cobertura de glaciares relativamente importante. Luego desaparecen y aparecen de nuevo en Coquimbo y en Atacama, aquí, en una expresión mucho más reducida y con mucha más presencia de esto, lo que yo llamaba los glaciares rocosos y los glaciares cubiertos, muchos menos glaciares
blancos como estamos acostumbrados a conocer nosotros acá en la cuenca del Maipo, pero sí más de estos otros, y menos, mucho menos asociado, por supuesto, a áreas protegidas, como ustedes pueden ver en esta figura. Entonces ahí aparece también esta distribución. Entonces, vemos que en la zona norte y en la zona centro aparecen los glaciares con importancia en la provisión de recursos hídricos. Cuando hablamos de glaciares, ¿qué es lo que nos interesa desde el punto de vista de los recursos hídricos y del hielo? Por supuesto, el volumen de hielo almacenado es relevante en nuestra cuenta de ahorro, ¿cierto? La cantidad de agua que está almacenada, ¿cierto? En la cordillera en esa forma. Pero además, ¿cierto? Nos interesa también la evolución de los glaciares. Y la evolución de los glaciares se expresa a través de lo que llamamos el balance de masa anual. El balance de masa anual es súper simple en general, es la diferencia entre la acumulación de nieve y hielo sobre el glaciar y la ablación o derretimiento desde su superficie, ¿ya? Típicamente un glaciar de montaña, como el que vemos en esta figura esquemática, ¿cierto? Tiene dos áreas, en teoría, ¿cierto? Un área de acumulación, que es la zona principal donde se acumula la nieve y el hielo, y un área de ablación, que es la zona donde la acumulación es menor que el derretimiento o ablación del glaciar. Hay una cosa que se llama la línea de equilibrio, que es una línea imaginaria que divide estas dos secciones, ¿cierto? Hay típicamente algún nivel de flujo de hielo desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas, y como resultado entonces de la diferencia del balance de masa y del flujo de hielo, tenemos típicamente un retroceso o un avance del glaciar por el valle, que va generando también una evidencia geomorfológica, típicamente en la forma de morrenas y otros, ¿ya? Típicamente, año por año uno puede ver distintas situaciones, ¿cierto? Hay situaciones cuando hay cierta estabilidad entre lo que se acumula de nieve y hielo y lo que se pierde en forma de ablación. Esto sería el primer caso. Hay otros años donde las precipitaciones y las nevadas, ¿cierto?, son más intensas y generan entonces una mayor acumulación. En esos casos, ¿cierto?, hablamos de un año donde el balance de masa es positivo, típicamente la línea de equilibrio, ¿cierto?, ese año tiende a desplazarse hacia aguas abajo, digamos así, del glaciar, porque la zona de acumulación es mucho más grande que la zona de ablación. En un año pobre, hidrológicamente hablando, la línea de equilibrio tiende a desplazarse hacia arriba del glaciar, porque la zona donde la acumulación le gana al derretimiento o a la ablación es más pequeña, ¿ya? Es más pequeña, y la zona donde la ablación o derretimiento le gana a la acumulación es mucho más grande, ¿ya? Entonces, este es un año donde el glaciar pierde masa, este es un año donde el glaciar gana masa, este es un año relativamente estable o neutro, ¿ya? Esquemáticamente hablando. Incidentalmente, en los últimos años de sequía, ¿cierto?, la mayoría de los glaciares de Chile Central han sido glaciares cuya totalidad de la superficie ha sido una superficie de ablación. Es decir, los balances de masa han sido tan negativos que la línea de equilibrio básicamente se ha desplazado tan arriba que ya desaparece del glaciar. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un ambiente donde la temperatura está aumentando y la precipitación se mantiene relativamente constante? Si pensamos en el tiempo, en temperatura que aumenta, ¿cierto? Y en función del tiempo, ¿cierto? Vemos que tenemos un momento donde el balance de masa del glaciar va a ser negativo. Si partimos de un momento neutro, donde el cambio de temperatura es igual a cero, tenemos un glaciar que va a estar en situación neutra, y luego avanzamos hacia un aumento de temperatura y con un balance de masa negativo. Va a llegar algún momento donde el glaciar debería equilibrarse de nuevo con el clima que lo rodea, y eso significaría que el balance de masa volvería a ser neutro, o puede pasar que el glaciar desaparezca del todo, ¿ya? Esas dos cosas pueden pasar. Entonces, cuando esas dos cosas, en este proceso de transición, que es un proceso, ¿cierto?, transitorio básicamente, vemos que la escorrentía anual tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque el glaciar está entregando agua, está derritiéndose y está entregando agua. La escorrentía de la temporada de verano también aumenta. Pero lo que ocurre después, cuando el glaciar desaparece o cuando el glaciar vuelve a estar en equilibrio con su entorno, es decir, se reduce en su área
y se retrae hacia una elevación más alta, ¿cierto? Donde las temperaturas son menores, el caudal anual tiende a volver a la condición inicial, porque está muy fuertemente asociado a las precipitaciones locales. Pero el caudal estacional disminuye, porque la cantidad respecto a la condición inicial, porque ahora el tamaño del glaciar es igual a 0 o es mucho menor que el tamaño inicial. ¿Ya? Entonces se comparan estas dos situaciones, tenemos un régimen de caudales que cambia porque disminuye la disponibilidad de agua en la temporada de derretimiento. Si miramos ahora las componentes de la escorrentía, vemos, ¿cierto?, una evolución de un glaciar que aparece inicialmente en una condición, digamos, llenando los valles, y luego va desapareciendo en el tiempo, ¿cierto? Lo que observamos es que entonces a una escala de tiempo decadal, el proceso de desaparición de glaciares implica que la cantidad de agua disponible producto del derretimiento glaciar aumenta hasta algún momento donde el glaciar ya se ha derretido o se ha equilibrado, donde entonces el derretimiento neto del glaciar vuelve a equilibrarse o desaparecer. En el caso del derretimiento de nieves, se mantiene relativamente constante, pero disminuye también porque la temperatura típicamente está aumentando. Y el componente de lluvia del derretimiento de la escorrentía aumenta, por supuesto. A escala anual, lo que empieza a pasar, ¿cierto?, es que aumenta en algún momento la escorrentía de glaciares, pero luego cuando el glaciar desaparece, la escorrentía que teníamos ahí disponible de glaciares ya no está. Y lo que queda, lo que sobrevive solamente es la escorrentía de la nieve y la escorrentía que proviene de la lluvia, de las lluvias líquidas. ¿Okay? Y a escala de tiempo diaria, lo que empieza a pasar, ¿cierto?, también es bastante importante, porque pasamos de una situación donde si es que tenemos dos situaciones posibles, ¿cierto? Si está despejado, tengo escorrentía de nieve, escorrentía subterránea y escorrentía glaciar. Si está lloviendo, tengo esos tres tipos de escorrentía y además la escorrentía de la lluvia. Mientras que cuando llego al final del proceso de desaparición del glaciar, cuando está despejado no tengo nada de agua. ¿Ya? Cuando está despejado no tengo nada de agua porque ya no hay, queda un poco, o sea, queda agua subterránea, queda un poquito de nieve, pero ya no tengo la escorrentía glaciar. Cuando llueve, ¿cierto?, tengo la escorrentía de lluvia, algo de subterráneo y algo de nieve. ¿Ya? Entonces, el comportamiento diario de la escorrentía es muy diferente en función de la presencia o no presencia de glaciares. Esto es bastante directo. Ahora, nosotros quisimos hacer con mis colegas, ¿cierto?, un análisis en Chile, a ver cómo estábamos, ¿cierto?, qué es lo que está pasando, y cuál ha sido la importancia hidrológica de los glaciares, ¿cierto?, a lo largo de la historia. Para partir un poco teniendo una línea base, ¿cierto?, que diga un poco cuánto pesan estas cosas, ¿cierto?, cuánto importan. Hay que notar, ¿cierto?, que en Chile no hay mediciones, aparte de la que les mostré al principio del glaciar Echaurren, no hay mediciones de caudal en la cercanía de glaciares. Por lo tanto, no es posible medir directamente la escorrentía glaciar y por lo tanto no es posible medir directamente cuánto contribuyen los glaciares a la hidrología. ¿Ya? Entonces, muchos de estos estudios y análisis se basan en modelamiento numérico de los glaciares. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un estudio que salió publicado el año 2020, vemos la cuenca, nos enfocamos en la cuenca del río Maipo, vemos este mapa con la subcuenca del Olivares, Colorado, etc. Vemos la distribución en las áreas negras, aquí son las áreas donde existen glaciares, ¿ya? Y las rojas también, ¿cierto? De hecho, perdón, las áreas rojas, blancas y negras son aquellas zonas donde hay glaciares, ustedes están diferenciadas dependiendo del tipo de glaciar. Entonces las áreas blancas son los glaciares blancos, ¿cierto? Los olivares, Juncal, ¿cierto? Etcétera, Azufre y otros. Las áreas de glaciares cubiertos aparecen aquí en rojo, está el glaciar Pirámide, ¿cierto? Y otros. Y después en negro están lo que son los glaciares rocosos, ¿ya? Que son una mezcla más o menos homogénea entre hielo y roca. Como pueden ver ustedes, ¿cierto? La superficie glaciar es pequeñita comparado con el resto de la cuenca, por cierto, pero es una superficie glaciar relativamente relevante. Aquí tenemos, ¿cierto?, la ubicación de los glaciares, el rango de elevación donde se encuentran, tenemos por distintas subcuencas una ubicación diferente de estos glaciares.
Como ustedes pueden ver, en la zona norte predominan más los glaciares blancos, en la zona donde es más alto. En la zona más al sur predominan, que es más baja la cuenca, predominan los glaciares rocosos. Vemos que nuestro modelo, este es como clásico figura que muestran mostramos todos los científicos. Primero que nada, el modelo no es malo. El modelo se ajusta relativamente bien al observado. Aquí tenemos el balance de masa observado, el balance de masa simulado con nuestro modelo. Se ajusta bastante bien, así que tenemos alguna confianza de que las estimaciones a partir de nuestro modelo no están tan deschavetadas. Vemos los balances de masa acumulado de los distintos glaciares en la cuenca, ¿cierto? Y tenemos una evolución negativa, algunos glaciares más complicados que otros. El más complicado de la cuenca, el Olivares Alfa, como vemos aquí con un retroceso y un balance de masa muy negativo a lo largo de las décadas. Y entonces, ¿qué con nuestro modelo hidrológico calculamos, ¿cierto?, la contribución a la escorrentía de los glaciares, de la nieve, de la lluvia, ¿ya? Nuestro modelo era capaz de hacer eso. Y entonces lo que observamos es que a nivel anual, como escorrentía promedio anual, los glaciares, ¿cierto?, basados en las áreas existentes en la década del 50, contribuyen como el orden del 16% a la escorrentía. Mientras que la nieve contribuye como el 55% y la lluvia el 29%. Entonces, por cierto, la contribución de la nieve, ¿cierto?, es muy, muy relevante en primavera, ¿cierto? Los volúmenes de agua en el río en la primavera, ¿cierto?, casi en su mayoría o en su totalidad provienen del derretimiento de nieve, 55%. Las lluvias durante el invierno contribuyen a la escorrentía también bastante, un 30%. Ahora, si miramos la temporada de verano, enero, febrero, marzo, claramente la película cambia, y la contribución de agua en el río es como se ve aquí. Un 59% proveniente de glaciares, ¿cierto? Un 23% proveniente del derretimiento de nieve, porque queda un poquito de nieve todavía durante el verano, y un 18% proveniente de aquellas pocas lluvias que ocurren durante el verano en la cordillera, ¿ya? Así que fuerte, muy alto esta contribución, desproporcionadamente alta, si me preguntan a mí, ¿cierto? 60%, considerando cuánta área cubren realmente los glaciares. Si miramos los años de extrema sequía, y aquí nos quisimos con estos datos mirar qué pasaba con la contribución de glaciares durante los años de extrema sequía. Y durante este estudio, los datos que teníamos nos permitían llegar solamente hasta el año 2000, no sé, 14, 15 me parece, o algo así. Así que teníamos que los años de extrema sequía que encontrábamos eran el año 68, la sequía, ¿cierto?, histórica, famosa, la del 96 y 98. Entonces teníamos acá, ¿cierto?, el caudal anual en eso, para todos los años, y individualizamos estos años. Y veíamos el derretimiento glaciar en función del caudal anual, y veíamos cómo el año 68 la contribución de derretimiento glaciar fue muy importante, más importante que la del 98 y del 96. Si miramos el caudal de verano, vemos, ¿cierto?, también aquí cómo en función del caudal total de verano, ¿cierto?, aparece la contribución de los glaciares y vemos cómo el año 68 esa contribución fue muy, muy, muy alta, ¿ya? Aquí después ordenamos en función de la probabilidad de excedencia y vemos el caudal total, ¿cierto?, en el periodo 68-69 y los caudales diarios, y el caudal de hielo en ese mismo periodo, y vemos cómo en general la mayor parte de la escorrentía en un año como el 68-69 provino de derretimiento de hielo, mientras que el año 98-99 no fue tan brusco esto, y hubo otras fuentes de agua, ¿cierto? Probablemente la acumulación de nieve del año 97 tuvo que ver para proteger bastante el glaciar ese año respecto de la escorrentía total del río. Ahora, para cerrar y dar paso a las preguntas, ¿qué podemos decir respecto a las perspectivas futuras? ¿Ya? Aquí rescato un trabajo del año 2016, liderado por Mariano Mazzioca, del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares, donde se hizo una reconstrucción de un siglo del balance de masa del glaciar Echaurren, ¿ya? Y esa reconstrucción entonces, utilizando los registros climatológicos, los registros de balance de masa,
lo que queríamos ver era discriminar un poquito la influencia de la temperatura y de la precipitación sobre el balance de masa glaciar. Porque lo que hemos tenido, ¿cierto?, es un proceso de calentamiento, pero la aparición de la precipitación no han sido tan relevantes. Sin embargo, para el futuro, en cambio climático, lo que se proyecta, ¿cierto?, son variaciones de precipitación y temperatura. Entonces, eso es problemático al momento de hacer proyecciones, porque sabemos que los glaciares pueden responder a ambos procesos de manera diferente. Y lo que encontramos, aquí tenemos una figura, ¿cierto?, que muestra el balance de masa observado del glaciar de Chaurren, en el periodo con registro, del 75 hasta el 2010, en ese momento, y una reconstrucción del balance de masa extendida hacia atrás en el tiempo con registros de precipitaciones y temperatura. Entonces, a lo que llegamos, ¿cierto? Primero que nada, ver que la reconstrucción en general, con ciertos errores, por supuesto, pero estamos hablando de hidrología, así que estos errores no son muy grandes, es capaz de reproducir lo observado en el glaciar de Chaurren. Y cuando hacemos el balance de masa acumulado desde el 1910 hasta el 2010, lo que vemos es una primera mitad de siglo con un balance de masa relativamente neutro, incluso creciendo un poquito, que era lo que les mostraba en la primera figura hace mucho rato atrás, y luego este proceso acelerado de desaparición del glaciar, ¿cierto?, de balance de masa negativo, progresivamente negativo. Pero lo que parece como interesante acá es cómo en la década, ¿cierto?, del 80 y del 90, el retroceso glaciar se detiene, ¿cierto? Se detiene, se revierte por un par de décadas, ¿cierto? Y luego, el año 90 aproximadamente, vuelve a retomar este retroceso bastante fuerte, donde aparece, ¿cierto?, otro momento más bien pausado de derretimiento al inicio de los años 2000 y luego finalmente terminando con el derretimiento más acelerado que hemos visto en la última década. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que las proyecciones futuras indican calentamiento y reducción de precipitaciones, correcto. Pero las proyecciones futuras no son capaces de mostrarnos todavía periodos de sequía como la mega sequía que estamos teniendo, ni tampoco son capaces de mostrarnos eventuales periodos de 10, 20 o 30 años con precipitaciones tal vez un poco más intensas que el promedio. No sé si me explico. Y lo que muestran estos resultados es que los glaciares son sensibles a estas variaciones de precipitación. Casi tanto, o tal vez sí, tan sensibles como lo son a las variaciones de temperatura. Entonces, incluso en un contexto de un clima manteniendo el calentamiento, podría ocurrir que el nivel de desaparición o la velocidad de desaparición de glaciares fuera más lenta en algún momento respecto de lo observado en los últimos años, si es que volviéramos a obtener un par de décadas, por ejemplo, con precipitaciones por sobre el promedio. Incluso con precipitaciones que puedan ser más bajas que las precipitaciones intensas de la década del 70 y del 80. No lo sabemos bien todavía, pero todavía entonces las proyecciones climáticas no son capaces de darnos ese nivel de detalle. De hecho, es tan claro como decir que nadie es capaz hoy de decir cuándo la mega sequía que estamos viviendo va a terminar. Con eso espero haber provocado alguna inquietud, ¿cierto? Algún tema de conversación y Andrés, quedo disponible para conversar. Muchas gracias. Gracias, James. Muy interesante y didáctica tu presentación, ¿eh? Y seguro que nuestros participantes están interesados en hacerte algunas preguntas. Y yo tengo una, digamos, o sea, tú hablaste ahí para abrir el debate y después le damos la palabra a Rolf. Tú hablaste que los glaciales en la criósfera, ¿no es cierto? Tú los utilizaste como centinelas, ¿ya? Y también indicaste que se monitorean. ¿Mm? ¿Nos puedes abundar un poquito en el criterio cómo se monitorean, cuáles son los elementos, parámetros de medición, por favor? Sí, claro, por supuesto. La forma más tradicional de monitorear glaciares, ¿cierto?, histórica,
ha sido la de la medición de balance de masa mediante el método glaciológico. ¿Qué significa esto? Solo. Que tú vas, ¿cierto? Te paras en el glaciar, pones estacas, ¿cierto? Vas y mides cuánta nieve cayó sobre el glaciar, ¿cierto? Después mides cuánto hielo se derritió del glaciar, midiendo la altura, ¿cierto? Que van quedando expuestas estas estacas. Por supuesto, un glaciar que tiene muchos kilómetros cuadrados, la cobertura que puedes darle, ¿cierto?, de estacas es relativamente modesta. Y entonces después hace algún análisis espacial para ver, ¿cierto?, cómo estas estacas o esta acumulación y derretimiento evolucionó al cabo de un año, ¿ya? Esa es la clave. Lo que viene hoy día, lo que surge después de la década de los 70 y de los 80 con fuerza, ¿cierto?, son las herramientas satelitales de monitoreo. Entonces, con satélites y con imágenes satelitales, tú puedes monitorear, por supuesto, el área de los glaciares. Y hay mucho, cierto, trabajo que se han hecho mapeando desde la década de los 70 hasta hoy día la evolución de la superficie glacial. Pero también hoy día lo que aparece también como con mucha fuerza son otras herramientas satelitales que te permiten medir la posición de la superficie glacial, ya sea radar, ¿cierto?, topografía aerofotogramétrica desde satélites, te permite medir efectivamente la posición de la superficie. Y eso también se ha generado estos métodos de balance de masa geodésico, ¿cierto?, que se basan en la posición del glaciar, medida desde satélites u otros, para hacer ese monitoreo. Hay que combinarlo, ¿cierto? No hay ningún método que sea perfecto y combinados creo yo que funcionan mejor, ¿ya? Además de esto, también el monitoreo incluye la medición de las condiciones meteorológicas sobre el glaciar, ¿ya? La temperatura del aire en el glaciar, ¿cierto? La cantidad de nieve caída en el glaciar son importantes de medir porque los glaciares generalmente crean su propio microclima, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, si yo tengo una estación meteorológica en el volcán o qué sé yo, esa estación no va a ser necesariamente representativa de la meteorología en el glaciar San Francisco, en el glaciar Pirámide, y etc. Eso. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Rolf, tu pregunta. James, felicitaciones, extraordinaria la charla, muy instructiva, muy detallada, con mucha información dura. Muchas gracias. A mí me preocupa particularmente la situación que estamos viviendo en el país. Tenemos sequía en el norte especialmente y desde las zonas de Santiago al norte con mayor razón. En circunstancias que tenemos un país que no debería tenerla, porque en el mundo el promedio de cantidades de agua que hay es de 50.000 metros cúbicos por habitante al año, el promedio. Perdón, el promedio mundial no. Chile dispone de 50.000 metros cúbicos por habitante al año, siendo el promedio mundial de 6.000. En consecuencia, nosotros somos un país que estamos en el lugar 16 de los países con más agua en el mundo y sufrimos sequía. Claramente, el problema está en que el agua en Chile está muy mal distribuida. Tenemos muy poco en el norte, 800 metros cúbicos por habitante al año, ¿no es cierto? Siendo que se considera malo ya con 1.700 metros cúbicos por habitante al año. Entonces hay escasez en el norte, bajo los 1.700 que se consideran malos, bajo el promedio de 6.000 de Chile, pero tenemos excesos en el sur donde llegamos a 50.000 y 55.000. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué en este país, no es cierto? No creo que la respuesta la tengas tú, pero la gran pregunta que me hago es, ¿por qué en este país no se ha hecho lo que hicieron los romanos, que construyeron acueductos y trajeron agua de donde la había a donde no la había? Nosotros deberíamos traer agua del sur para donde tenemos exceso, poder traerla al norte, ¿no es cierto? Aparte de que evidentemente que no es la única solución, sino que están las plantas desaladoras, está la utilización bueno, traer también del sur desde los
desde la desembocadura de los ríos. Esa es mi gran incógnita, mi gran pregunta, y no sé si tiene, si tiene alguna respuesta al respecto, ¿no es cierto? La otra pregunta que tengo yo es, la otra gran inquietud que tengo yo es, tenemos excesos de aguas en el sur, ¿no es cierto? Claramente, pero a su vez tenemos excesos de agua que se pierden en el mar, en lo que en lo que mencionabas recién durante las épocas de invierno, ¿no es cierto? Donde hay, los excesos son extremos y van a parar al mar sin ser utilizados. ¿Por qué no hemos, y en la primavera, los derretimientos de nieves y de glaciares, que también son excesos que van a dar al mar? ¿Por qué no hemos construido represas en el sur del país, en la cordillera? ¿No es cierto? No es necesario construirlas en el Valle Central porque es muy complicado y estaríamos inundando tierras fértiles. Sí, podríamos construirlas en la cordillera, donde inundamos solamente quebradas, piedras, etcétera, etcétera. Esas son mis dos tontas preguntas, ¿no es cierto? Inquietudes que mantengo desde hace muchos años y que aún no encuentro la respuesta correcta. James. Ya, gracias, Rolf. Súper buenas preguntas, por supuesto. A ver, déjame ver si puedo tomar algunos de los puntos, y yo no tengo la respuesta, pero solamente voy a tratar de dar algunos ángulos, ¿ya? Yo viví en California del Sur, en Los Ángeles, y California del Sur, como a lo mejor algunos de ustedes saben, ¿cierto?, se beneficia de trasvases, grandes trasvases de agua desde la zona norte de todo el estado. Tanto el Central Valley Project, el State Water Project y no me acuerdo cómo se llama el otro. Hay al menos tres proyectos de trasvase de cuencas muy importantes que abastecen el sur de California. Esos proyectos fueron construidos en la década de 30, 40. Hoy día sería imposible construirlos bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna manera de que tú puedas construir una obra de esa magnitud con los impactos que ha tenido esa obra y que son conocidos, ¿cierto? Si tú le preguntas a un habitante de la zona de la bahía de San Francisco, ¿cierto? Alguien que está cerca del delta del río San Joaquín, si está de acuerdo con traspasar agua, ¿cierto?, hacia el sur de California, la respuesta va a ser tremendamente negativa. Y tiene que ver esto con la valoración que se les da a los impactos ambientales de estas perturbaciones, ¿ya? Entonces, ese caso lo conozco más de cerca. Los españoles también han traspasado agua, no solo, ¿cierto?, en décadas recientes. No conozco realmente cuál ha sido la experiencia española en ese sentido. Muchas veces hay una sensación y hay de alguna forma un resquemor de que si tú construyes la infraestructura, después la presión para traspasar más agua de la que deberías traspasar puede ser insostenible. Porque el trasvase de aguas no es inocuo, y esto hay que entenderlo, ¿cierto? El trasvase de agua no es inocuo. Además de ser caro y complejo desde el punto de vista ingenieril, aunque es verdad que el sur de Chile tiene gran cantidad de agua por cápita, ¿cierto? También es verdad que esa agua es parte de un sistema ambiental que entendemos más o menos nomás. Por ejemplo, toda la industria pesquera, ¿cierto? La industria pesquera existe en parte porque las condiciones del océano en el sur de Chile son especiales. Temperatura, salinidad, turbidez, nutrientes, etc. Y esas condiciones oceánicas, yo no soy oceanógrafo, así que no me voy a carrilear por ningún motivo, pero sí tienen que ver con la interacción entre el océano y las aguas dulces que llegan hacia esas bahías, hacia esos estuarios, etcétera, etcétera. Ahí se produce una mezcla, se producen procesos ambientales que no son solamente valiosos ecológicamente, o sea, son valiosos ecológicamente y son valiosos socialmente porque dan origen a toda una cierta industria, a una forma de vida en el sur de Chile. Así que ahí yo no estoy metido en la discusión política, pero creo que eso es un tema que no es trivial de resolver. Es decir,
no necesariamente sobra el agua. Puede haber harta agua, pero no necesariamente sobra, y los impactos de sacarla son todavía desconocidos. Y eso hace que tú te frenes, ¿cachai? Además, también puede pasar que, como te digo antes, ¿cierto? Una vez que construiste la infraestructura y te comprometiste a pasar 100 metros cúbicos por segundo, pero de repente, pucha, pasemos 150, esas cosas pasan, ¿cierto? Y ahí te genera un conflicto gigantesco. A todo esto, una vez fui de visita al norte de Canadá, a la zona de Banff, y hay una carretera espectacular de 4 pistas que va desde Canmore, que está cerca de Calgary, hacia el glaciar Athabasca. Y tú llegas a algo que se llama la triple divisoria de Cuenca. Es la divisoria que va al Ártico, al Atlántico y al Pacífico, una cuestión impresionante. Y tú te subes al glaciar, te subes en un camión. Hay unos camiones con unas ruedas gigantes y te hacen un tour. Y tienen un camino construido por sobre el glaciar. Entonces yo le preguntaba a mis colegas canadienses, oye, este camino maravilloso que te conecta con este glaciar, ¿de cuándo se construyó? Bueno, en los años 50. ¿Y hoy día se podría construir? Por ningún motivo. Ya, ok. Embalses. Tenemos un problema con los embalses, ¿cierto? Porque hoy día son obras que son socialmente inaceptables, ¿ya? Los embalses en la zona central tienen el problema de que nuestros ríos traen una cantidad de sedimentos gigantes, así que la probabilidad de construir un embalse en la zona central y que no se te llene de sedimento al cabo de muy poco tiempo es muy baja. Y en la zona sur tenemos los temas ambientales, que yo creo que hoy día socialmente es imposible salvarlo. Yo escribí columnas en el diario abogando por la construcción de algunas represas en la Patagonia, así que tengo como un prontuario en esta cuestión. Pero donde yo creo que hay oportunidades, por ejemplo, es usar nuestros embalses subterráneos, o sea, la recarga artificial o recarga gestionada de acuíferos. Si tú piensas en los acuíferos, ¿cierto? Tienes un volumen que excede con creces, ¿cierto? El volumen de almacenamiento que podría dar cualquier embalse. Y tú podrías gestionar esos acuíferos, ¿ya? Hay infraestructura, hay tecnologías que están probadas, ¿cierto? Hay conocimiento. No se ha implementado en Chile por distintas razones, varias de ellas de desconocimiento tan hidrogeológico y también con algunas barreras reglamentarias, porque tú pierdes en el fondo tu agua, que es mía, ¿cierto? Y la pones en el subsuelo, donde pasa a ser como algo más difuso. Entonces, la noción de propiedad de las aguas, si bien se mantiene, porque el sistema legal administrativo del agua subterránea es el mismo, ya se hace más difuso, se hace más complicado que la gente esté dispuesta a invertir en eso. Así que esas son como mis reflexiones sobre esos temas, pero que son temas grandes, Rolf, sin duda. Gracias, James. Gracias, Rolf. Por favor, Gabriel, abre tu micrófono y escuchamos tu consulta a James. Primero que nada, agradecer, estuvo súper interesante, y lo que me saltó inmediatamente cuando vi los tiempos de análisis de 20 años o algo así, me gustaría una definición de qué entiendes por clima, para luego entender lo que se entiende por cambio climático. Porque tú que eres aficionado al Cajón del Maipo sabrás que ahí el valle es un valle glaciar. Y todos los ripios de la cuenca de Santiago y el Mapocho son ripios glaciares. Por lo tanto, el cambio de clima que hubo hace unos 10.000 añitos, una cosa así, eso yo lo defino como cambio climático. Mientras que este ciclo de mega sequía, que me pareció interesantísimo, la diapositiva esa donde muestran ese calor frente a Nueva Zelanda, que me quedó como tarea para la casa, para estudiar bien eso, porque yo sé que eso influyó en el fin de los mayas y varias cosas. Eso lo describen en la dendroclimatología. Pero por favor, una definición de lo que consideras como clima. Yo considero que es un cambio en la atmósfera de la Tierra significativo. Gracias. Ya, gracias por la pregunta. Es súper importante. Del punto de vista, digamos, de los colegas que se dedican al estudio del clima, y del punto de vista como operativo, hay algún nivel de aceptación de que el clima, ¿cierto?, son las condiciones
de la atmósfera, ¿cierto? Típicamente, imperantes en un lugar en el promedio, en promedio, ¿ya? Y ese promedio, técnicamente hablando, usualmente se usan ventanas del orden de 30, 40 años, ¿ya? Eso como va a decir como el clima. Cuando alguien dice, en Santiago caen 280 milímetros de agua al año, eso es un número que responde a una definición del clima y se calcula típicamente el orden de 40 años, ¿ya? Cuando tú tienes, por ejemplo, una sequía como la que tenemos, la Dirección Meteorológica de Chile, de hecho, actualizó, ¿cierto?, sus definiciones de año normal, ¿cierto?, los promedios de año normal, porque ya una sequía de 10 años y algo te modifica el clima local, ¿cierto?, que es lo que se considera lo normal, normal, ¿ya? Ahora, efectivamente, cuando uno, como tú sugieres, ¿cierto?, piensa en estas escalas geológicas, ¿cierto?, la última glaciación, la pequeña edad del hielo, son 200 años, la glaciación 10.000 años, es evidente, claro, que ahí el clima en la Tierra es radicalmente diferente, ¿cierto? Ahora, lo que subyace un poco la dificultad y por qué llamamos una crisis climática lo que vivimos hoy día, no tiene tanto que ver con que cambie el clima, porque el clima de la Tierra ha cambiado, ¿cierto?, sino con la velocidad a la que el clima está cambiando, que es una velocidad que no se ha visto antes. Como las reconstrucciones dendrocronológicas, los estudios de sedimentos en lagos, los estudios de polen y estudios de ice core, ¿cierto?, de testigos de hielo en la Antártica, etc. Todos dan cuenta de cambios en el clima, pero esos cambios en el clima, la evidencia sugiere que han ocurrido siempre en ciclos muy largos, y no a la velocidad que estamos viendo actualmente, ¿cierto?, donde en 150 años aproximadamente, ¿cierto?, hemos visto los cambios de temperatura que se han generado, etcétera, etcétera. Entonces la crisis tiene que ver sobre todo con la velocidad del cambio, porque estamos viendo cambios en escala humana, y eso es bien complicado en términos de tiempo. No sé si... Justamente yo me refería al tema ese del término de clima y puse demagógicamente la Estatua de la Libertad con agua hasta los hombros, que es un asustamiento a todo el mundo y una situación absolutamente imposible de imaginar. Y claro, si uno dice cambio climático y la Estatua de la Libertad se va a ahogar, hay que usar los términos con precisión. Pero efectivamente lo que estamos viendo es un cambio en el clima, porque las temperaturas de largo plazo, de promedio, están cambiando muy rápido. El tema tiene que ver con eso. No sé hasta dónde puede llegar, no sabemos, ¿cierto?, si se va a revertir, no se va a revertir, si puede haber alguna perturbación distinta en los patrones de circulación oceánica y atmosférica, ¿ya? Hay gente que postula que de repente viene un enfriamiento después, no sabemos, pero no sabemos realmente porque el sistema climático es un sistema caótico también, ¿ya? Así que no es obvio para dónde vaya a ir. Pero si sigue la trayectoria que va ahora, los efectos son muy negativos. Y tiene que ver también con la velocidad a la cual esos cambios están ocurriendo. Entonces, a lo mejor la Estatua de la Libertad se salva, pero puede ser una de las pocas cosas que se salve, en general. Ojo que también aparecen las crisis. Si tú miras las guerras, los grandes desplazamientos sociales, todos están asociados a perturbaciones en el clima. Entonces, hay que tener harto cuidado con eso también. Tal vez Hernán. Gracias, James. Hernán, por favor, tu pregunta. Ya, muchas gracias. Primero que todo, James, te felicito. Realmente encontré muy buena tu presentación y además para mí muy emocionante. Y te voy a explicar en un segundo por qué. Yo trabajé, fui ayudante en la escuela, entré en la escuela en el año 64, pero fui ayudante en el año 65 hasta el final del departamento de geofísica. Y con, Enrique Gajardo, yo era ayudante de él y después de Edgar Causa.
y nos tocó hacer un viaje a Farellones, fuimos 2 o 3 personas, para medir justamente el desplazamiento de un glaciar que había ahí, ¿no? Bueno, y eso fue la gran novedad, imagínate, estoy hablando del año 65, donde a lo mejor tú todavía no habías nacido, digamos, pero para mí recordar esto y ver esta situación me parece muy emocionante. Te agradezco también, yo después me seguí dedicando a los temas del medio ambiente y te agradezco muy bien tus precisiones que has hecho sobre algunas preguntas que se han dado y sobre todo tu exposición, que la encuentro muy esclarecedora y muy bueno que lo hayas hecho, digamos. Yo creo que efectivamente este tipo de temas no los podemos ver si no los vemos desde una perspectiva ambiental, digamos, con mucho énfasis en la necesidad de poder conservar el medio ambiente como un objetivo fundamental. Ahora, a mí me surge una duda, digamos, que no estoy en condiciones de responderla yo mismo y que quiero saber si tú me puedes ayudar a aclararla. Bueno, uno, está bien, se nos están derritiendo los glaciares, se nos está yendo el agua, no está lloviendo todo lo que tiene que llover, pero en fin, pero esa agua que se derrite y que de alguna manera no es que se pierda, pero sino que desaparece en la naturaleza, ¿dónde aparece? ¿Cuál es el balance? Porque uno podría pensar, y algo tú lo mencionaste con los embalses subterráneos, con todo lo que es el agua subterránea, ¿no? Donde está toda la teoría de los embalses subterráneos. Entonces, y eso sería una alternativa interesante, que junto con la desalación, digamos, que hemos planteado, también puede ser un elemento positivo. Y el otro elemento también interesante es el tema del uso de la humedad atmosférica como una herramienta para pequeños volúmenes de agua en lugares donde están más aislados, pero que tienen humedad, digamos, ¿no? Entonces, mi inquietud, para centrarla, digamos, tiene que ver con este problema de cómo hacemos el balance. Esa agua que no está no va a estar en los glaciares o no está, ¿dónde está, digamos? En alguna parte tendrá que estar y a lo mejor algo más podríamos recuperar con soluciones más aterrizadas de las que hasta el momento se han planteado. Y te felicito nuevamente. Gracias, Hernán. Qué bueno escucharte y lo que te genera la presentación. Efectivamente, ¿cierto? El agua que proviene de glaciares hoy día podemos verla como agua que estamos girando de un ahorro, ¿cierto? Generado en épocas pasadas. ¿Qué tan pasadas? Pueden ser algunas décadas o puede ser algunos cientos de años, ¿eh? No mucho más que eso, pero al menos unas décadas. Entonces, ¿cómo se hace el balance? Esa es una excelente pregunta. Yo le estaba dando vuelta a esta cuestión porque, ¿qué ocurre? Ocurre que aparecen nuevos demandas sobre el agua. Aparece la función ambiental del agua con mucha fuerza. Y eso significa que la sociedad, ¿para dónde va? La sociedad quiere que, uno, el consumo humano sea garantizado. Hoy día, legalmente, el consumo humano es garantizado si tú vives en una ciudad bajo una área de concesión, ¿cierto? Pero si tú vives en un sector rural, el consumo humano no está garantizado, ¿ya? Entonces, tenemos una dificultad ahí con eso. Los volúmenes de agua necesarios son muy bajos, pero las inversiones no son tan bajas, ¿ya? Y el problema es que las zonas rurales les cuesta más generar esas inversiones. Entonces, tenemos un nudo que tomar ahí. Y después, el agua que desaparece, producto de la desaparición de glaciares, ¿cierto? No tenemos, a ver, la alternativa es poder ahorrar agua en los momentos de superávit, ¿cierto? Para poder usarlo en los momentos de déficit. ¿Cómo ahorramos agua o cómo juntamos agua, ¿cierto? Lo decíamos hace un rato atrás. Los embalses son una opción, pero los embalses son cada vez más difíciles de construir. El embalse subterráneo, por otro lado, los embalses subterráneos, ¿cierto? Bien monitoreados, bien mapeados y gestionados, pueden ser una alternativa, ¿cierto? Para poder guardar agua en épocas de superávit y usarla en el déficit. Eso requiere no solamente tecnología, sino que requiere una gobernanza que hoy día no tenemos, ¿cierto? Porque en general los usuarios de agua subterránea no son buenos para reportar cuánto sacan de agua subterránea, ¿cierto? De dónde la sacan. Y es muy difícil gestionar un sistema si es que tú no tienes información sobre eso, sobre los consumos, sobre quiénes están sacando agua, cuándo la sacan, cuánto sacan, etc. Eso yo creo que yo creo fuertemente, uno, en el aumento de eficiencia de uso, pero que no está acompañado de una expansión, por ejemplo, de las áreas agrícolas.
que todo esto tampoco se ha dado tanto, ¿eh? Y en una mejor gestión de las aguas subterráneas con más recarga gestionada de las aguas. ¿Ah? Eso es una cosa que yo creo que es importante. Otra cosa que aparece, ¿cierto? Sin hablar de la desalación, porque eso es como una cosa aparte, ¿no? Es el estudio y el uso de los acuíferos de roca fracturada, que es algo que se está de a poquitito, y ustedes que son mineros los conocen mejor que cualquier otro, ¿cierto? Porque saben que en las fracturas de roca corre agua, ¿cierto? Por supuesto, no es como un acuífero aluvial, ¿cierto? Con todo ese volumen y qué sé yo, pero para volúmenes pequeños aparecen los acuíferos de roca fracturada como una oportunidad, donde hay algo de esa agua que se está dando vuelta por el medio ambiente. Gracias, James. Sergio, por favor. Cabe señalar, James, que Sergio es el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Así que, Un gusto, Sergio. por favor, Sergio. Gracias, James. De verdad es importante lo que tú nos has mostrado, pues todo un aspecto técnico del sistema, pero también tocaste el aspecto humano finalmente, porque y que los países finalmente lo que tenemos son intereses y no gustitos. Y el interés de Chile, digamos, es ojalá saltarse el cambio climático, pasarlo de largo y que todo el tema de agua que hoy día nos tiene complicado no sea tan terrible. Ese es como principio. Después, segundo, vuelvo a lo que planteaba Rolf Friedrich, del agua en el sur y no agua en el norte. Tú hablabas de que es cierto, estos sistemas pueden tener mucha agua, pero tú le vas a sacar esa agua de los ríos, que es mucha agua que llega al mar, y al sacársela vas a cambiar todo el sistema ecológico, lo cual tiene razón. Pero es lo mismo que los ingenieros cuando lo decían en forma jocosa, si se para una mosca en mi edificio y el edificio se mueve. O sea, tiene que ver un poco con los volúmenes y con la real cambio que esto va a provocar. Y de hecho en los ríos, todos los ríos, tienen escorrentías distintas invierno-verano. Y resulta de que había el proyecto este que Rolf contó, del proyecto del río submarino, digamos. No toma todas las aguas de los ríos, sino que toma una fracción de ellas. Ese es número uno. Número dos, no toma de un solo río y lo seca, sino que va tomando de uno, otro y otro, y tienen calculado que tomando desde el Biobío se puede llevar agua hasta Arica y satisfacer todo el sistema. Y más, incluso transformar el desierto en un vergel. Pero si le falta agua al Biobío, incluso pueden ir más allá, 60 o 80 kilómetros más al sur, hasta el Tolten. Y si no, más allá. Entonces, esto de que, porque los ecologistas justamente dicen, oye, pues esa agua que llega al mar trae nutrientes, trae esto y hace vivir todos unos bichitos alrededor de la desembocadura del río. Y, oye, pero ¿cuánto es el área que influye esto? Sabemos que el mayor influencia está en ríos grandes, como en el río, como en Brasil, digamos. Y esos son kilómetros de kilómetros que se entiende en el mar agua dulce. En el caso de nosotros, serán 100, 200 metros, 300 metros, no estamos hablando de kilómetros. Entonces, de que haya una variación focalizada, entonces yo pienso de que, oye, el bien común se debe sobreponer al bien individual. Entonces, no me parece mal porque tú cuando relevas de que va a haber un cambio, pues la persona que no sabe puede decir, chuta, me va a cambiar todo. Donde había erizos no va a haber erizos. Donde había pibres no va a haber pibres. No es eso, porque tú no estás sacando una cantidad tan grande para modificar el sistema, suponiendo solamente invierno-verano. Entonces solamente yo quería relevar de que lo que tú dices es muy cierto, pero finalmente, ¿por qué estamos hablando del tema de los salarios? Porque los salarios todos los tenemos en nuestra mente, y también el colectivo país, de que es una reserva de agua futuro que nos va a faltar. Pero tú mismo mostraste que los salarios, por anga o por manga, tienen vida definida, van a morir. Entonces lo que tiene que hacer el adecuado estadista del país, y nuestros presidentes no les dolía el tema y ni se preocuparon, es preocuparse para esas situaciones. Acuérdate que hay embalses que se están hablando hace 50 años y todavía no pasa nada.
Ahora el presidente Piñera puso como 26 embalses y tiró como 2, y esos 26 embalses con la plata que dan van a demorar como 100 años en hacerlo. O sea, pura parafernalia. En cambio, este otro señor, el Sutil, dijo llevar agua desde el nacimiento del Biobío hasta Copiapó y agregaba casi 1 millón de hectáreas regadas en el país. Cuando en el país tenemos del orden de 800.000 regadas y como 300.000 de secano, o sea que es por la lluvia, ¿no? Entonces, pues esas cosas son súper importantes, pero hay que mirarlo al sistema país, no solamente el sistema glaciar. Ahora las mineras no les dejan explotar a rajo abierto porque van a romper el glaciar. Y de hecho lo hicieron. Andina, cuando partió con su mina rajo abierto, tuvieron que romper el glaciar y sacar estas rocas. Era terriblísimo porque era una roca de hielo y las rocas se molían a mitad de camino, pero finalmente lo hicieron. Y se comieron el pedazo de glaciar, ¿ya? Pero la gente dice, oye, nos va a dejar sin agua. ¿Y qué pasa si, por lo que tú dijiste, la desalación es otro aparte? ¿Qué pasa si el río submarino o la desalación es importante? ¿Qué importancia tendrían los glaciares si tendríamos agua potable y agua para agricultura sin problema? Va a cambiar, es cierto, van a cambiar los temas ecológicos. A lo mejor hay un bichito que vive a menos 30 grados y lo pasa a menos 20 y muere. No, sí es cierto, sí, pero, pero en el macro, en el bien común de la sociedad, del ser humano, ¿ya? Puede ser razonable. Ahora, todo este cambio climático, oye, si demora 10 años, oye, estamos hasta las masas, hay que hacerlo. Pero si Sergio, va a demorar 1000 años, oye, como Sergio, que yo me empiezo a preocupar poco. Muchas gracias, era eso nomás. No sé, quiero que comente un poco el tema ese. gracias, Sergio. Ya, hoy, antes de comentar, gracias por las acotaciones. Solamente acotar que yo vi a Felipe Galleguillos que tenía la mano hace rato Sí. y por alguna razón cuando aparecen las otras manos, él va quedando más abajo. No sé por qué, pero yo creo que eso ya. Oye, Lo estamos sacando. No, después Felipe. mira, no tengo, oye, en corto, porque sé que no es tan temprano. No hay una sola solución a este tema, ¿ya? Lo que yo sí diría es, uno, socialmente es cada vez más difícil abogar por el bien común. Intenta poner una estación de metro en Santiago en alguna parte, a ver cómo te va. Entonces, uno dice el bien común, pero el bien común no es el bien más preciado hoy en día en la sociedad. Y eso es un problema que tenemos todos, creo yo. Eso es una reflexión personal. Dos, no hay una sola solución y yo creo que uno no es difícil pensar que que ya una tecnología, un trasvase de cuenca me va a solucionar todos los problemas o que voy a tener desalación, entonces no me tengo que preocupar de esto otro. Yo creo que no estamos en un contexto donde uno pueda decir, no me preocupo, ¿cierto? No me preocupo de tal o cual cosa, sino que va a tener que tomar en cuenta todos los factores. Entonces, los glaciares tienen que seguirte preocupando, ¿cierto? Y la actividad económica va a tener que hacerse cargo de eso, lamentablemente, porque es el contexto nacional y social en el que estamos. Pero sí, efectivamente, en algún momento alguien tiene que encontrar consensos para resolver problemas, y que son locales también, ¿eh? Y el problema también pasa por ahí, ¿cierto? Estos grandes proyectos donde los del sur y los del norte, hoy día vivimos en una sociedad que es muy difícil que eso lo pueda impulsar. Un poquito un tema de realismo, no sé si es realismo la palabra que quiero, pero es muy difícil que se pueda. Entonces las soluciones locales pareciera que pueden ser un poco más razonables. Yo no le he metido número, no sé, porque no me metido, así que no puedo contestar. ¿Qué es más caro? ¿Traer agua del Biobío o desalar agua localmente? No lo sé, ¿ya? Así que, bueno, en fin. Eso. Gracias, James. Por favor, Felipe, tú estás ahí precediendo a Carlos y a Jorge. Tu pregunta, y te pide que seas sintético porque se nos está acabando el tiempo. No, sí, soy bastante concreto. James, muchas gracias por tu presentación, me pareció súper didáctica y muy entendible. Yo te cuento un poquito de mí, yo soy académico del Centro de Desarrollo de Energía de la Universidad de Antofagasta. Y también estoy súper interesado en este momento del cambio climático, ¿cierto? También desde un punto de vista social y visto desde el punto de vista técnico, orientado un poco a la recuperación de esa agua para generar energía, ¿cachai?
Ahora, la pregunta mía son nada que ver a la energía, pero sí, el otro día escuché a un científico hablar de que el derretimiento de los glaciares está afectando la corriente de Humboldt porque la está diluyendo, por decirlo así. La pregunta del millón, considerando de que la desalación puede ser, ella es el salvavidas que tenemos como para poder tener agua para todos los servicios, ¿no es cierto? Podría pues, ser interesante si es que se está generando una dilución de la corriente de Humboldt que generaría cualquier problema de desequilibrio medioambiental o ecológico, ¿no es cierto? Poder contribuir con esta carga iónica desde la desaladora hacia la corriente de Humboldt, y lo otro es que el agua desalada que esté generándose sirva como para poder almacenarla en los mismos tranques, ¿no es cierto? Y poder no disponer del agua que viene de la cordillera con todos estos sedimentos, sino que mandar un agua más pura que se puede incluso controlar el porcentaje de evaporación y todo lo demás. No sé si eso alguna vez se ha pensado o es muy loco lo que estoy diciendo, perdón. No, todo vale. Yo no tengo datos de que, por ejemplo, los caudales de los ríos estén aumentando, ¿ya? En los últimos 40 años. No hay data, y yo las series de tiempo de ríos que he analizado, y que hemos publicado papers en eso, no he visto aumento del caudal en los ríos de Chile, en general. O sea, de alguna forma, este derretimiento que hemos hablado de los glaciares, ya sea porque son muy chiquititos respecto de todo el contexto, ¿cierto? O no sé por qué, no se ha traducido. Entonces, por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre que se esté diluyendo la corriente de Humboldt en ese sentido, ¿ya? Así que hasta ahí. Con la desalación es una tecnología que promete, ha resuelto muchos problemas en muchas partes del mundo. En Chile está entrando, creo que tenemos que hacerlo. Mi visión es que tenemos que tratar de impulsar la desalación donde sea necesaria, y no porque sí, y de manera racional también. Hay personas que están trabajando, por ejemplo, para tratar las salmueras, ¿cierto? Poder disponer de las salmueras de manera ambientalmente responsable, ¿ya? Porque también, efectivamente, esto es cualquier actividad económica, ¿cierto? Todo lo que tú hagas va a generar un residuo, va a tener un costo, y la clave es que esos residuos y esos costos no se te escapen de las manos, básicamente, ¿ya? Entonces, hasta ahí mi reflexión con eso. No soy un experto en desalación, pero he tenido que aprender un poquito más sobre eso. Gracias, James. Por favor, Carlos. Hola, buenas tardes. James, muchas gracias por la presentación. Es un tema súper candente en Chile y deberíamos analizarlo bastante más seguido. Mira, no soy experto en estas materias, pero fui piloto civil y algo puedo observar desde arriba lo que sucede. Para mí me queda claro, no sé si estás de acuerdo, que todo el agua que tenemos nosotros, tanto en la atmósfera como sobre la superficie terrestre como subterránea, viene del Océano Pacífico. Creo que no hay otra fuente. Siendo así, lo más importante es que el agua que se evapora o la humedad que hay que se genera sobre el Océano Pacífico logre ingresar al país. Y yo ahí he partido por algo. He analizado, por ejemplo, la pluviometría de dos estaciones que están prácticamente en el mismo paralelo, que son la isla Juan Fernández y Santiago. Y precisamente un cuadro que mostraste tú de El Manzano, donde prácticamente el mínimo anual es bastante parejo en algunos años. El mismo quiebre que tú muestras en los últimos años se ve también en la pluviometría sobre el país. La pluviometría sobre la isla Juan Fernández se mantiene pareja. Sin embargo, sobre el interior de Chile, sobre Chile continental, hay un quiebre más o menos en la zona en los años donde tú indicas que hay un quiebre. Es decir, no será cosa de que la atmósfera sobre
porque también he analizado yo en base a las presiones, las humedades y las temperaturas, los pesos moleculares de la atmósfera en esas épocas, y me doy cuenta de que el peso molecular sobre el país de la atmósfera ha aumentado en el último tiempo. No vaya a ser cosa de que el aire húmedo, que es más liviano, no logre penetrar al continente y llegue solamente a formar lo que siempre ha sido la vaguada costera, lo cual es un fenómeno que se ha generado en los últimos 20 años. Súper interesante esa observación. No me alcanzo a pronunciar, pero efectivamente los patrones de movimiento de masas de aire húmedo desde el Océano Pacífico hacia el continente han sufrido perturbaciones importantes. La temperatura del océano incide, ¿cierto?, sobre la evaporación por una parte, pero también sobre las presiones atmosféricas. Y esas masas de aire, ¿cierto?, se van ubicando y van bloqueando digamos, los movimientos de las masas, de los frentes, ¿cierto?, y de los sistemas de tormenta. Entonces, esto es algo que estamos viendo y que es perceptible porque aparece, digamos, en los últimos 10 años, ¿cierto? Y es una cosa nueva y aparece ahí. Lo de los pesos moleculares, se puede estudiar la isotopía, por ejemplo, de las precipitaciones, los isótopos estables de agua. Yo no he hecho ese estudio y no tengo datos en la cabeza como para pronunciarme, decir algo inteligente, así que prefiero dejarlo hasta aquí, la verdad, pero es muy interesante la observación, de todas formas. Gracias, James. ¿Dispones de algunos minutos más para otras preguntas o ya estás Sí, en sí, alguna encantado. condición? No, encantado. Adelante nomás. Ya, muchas gracias. Por favor, Jorge, te pido que hagas tu pregunta y no abusemos del tiempo de James, que queremos también que nos pueda seguir contestando más veces. Abre tu micrófono, por favor. Ya. Mira, bueno, primero felicitar a James porque el modelamiento que ellos acaban de hacer y que lo llevan por años realizando, bueno, es un trabajo de años, por lo tanto es una cuestión que incluso tiene que seguir hacia adelante. Lo encontré bueno en cuanto a definiciones. Gabriel hizo un punto ahí que me gustó mucho y que también iba más o menos por el mismo lado. O sea, ¿cuánto del cambio climático hay? Porque no se sabe mucho de atrás. Se infieren cosas, pero no se sabe. Puede haber mucho abuso, digamos, de manejo para llevar agendas a lo que uno quiera. Por tanto, esto que ha hecho, y esto, como él lo debe estar haciendo en otros lugares también mucho más, la parte de los glaciales abre puntos que uno no sabía. Todas estas definiciones que yo creo que hay que abundarla más. Me hizo ruido y todavía me hace ruido por otras cosas que nosotros internamente hemos visto, por ejemplo, que la minería es sustentable, y sabemos que no va a ser nunca como la parte agrícola la minería. La definición de sustentable sabemos que no, es extractivista y hay que decirlo con orgullo, nosotros tenemos claro eso. En la parte de acá, quiero decirle a James, lo describo criósfera. No creo que sea lo mejor esos términos. Criósfera dice esfera helada nomás, pero no habla de la definición de aguas y esto. No, era una mejor, porque todas estas realidades de palabras empiezan a ser realidades después. Uno va a la parte de atrás y ya viene con error atrás, como decir que la minería es sustentable. O sea, precisar más ellos pueden ayudar mucho en eso. La misma estratosfera es una superficie extendida, atmosfera, esfera, pero la superficie extendida se supone en una parte horizontal. Ya lo metieron ahí. Entonces estamos metiendo hartos conceptos que vienen de atrás y las palabras pues hacen realidades. ¿No hará una mejor manera de llamarle crío? Porque estamos hablando de las partes frías del agua, hielos de agua. Puede haber una cosa muy fría y no tenga agua dentro de la esfera. Esa es una cuestión también que me deja mejorar las definiciones que la empezó a decir Gabriel. Y creo que también es bueno eso. Pero como trabajo, lo que están haciendo, excelente. Lo del cambio climático, a mí todavía tengo muchas dudas porque hay muchas cosas que
me parece un poquito de abuso. Sin la pandemia, sin todo este cambio climático, yo creo que la industria de los motores de explosión no se hubiese cambiado en 2 años. Y ahora tenemos motores eléctricos. Pobres alemanes, pobres europeos que tuvieron que cambiar de un solo paraguaso, y la cantidad de gente que iba a quedar en Europa sin trabajo futuro. Eso se hizo y pasó en 2 años. Bueno, sin guerra, se metió guerra por otro lado, justamente el que perdió el negocio. ¿No es cierto? Eso, James, por favor, es la parte de definiciones y siempre ustedes que están en la parte de modelamiento duro o de ingeniería, no dejen de meter sus habilidades que las tienen y tienen que tenerlas, que son casi partes políticas y también la parte de definiciones duras. Ustedes están haciendo realidades con palabras, mejorarlas. Eso, James, excelente. Una reflexión sobre eso. Gracias por el comentario, Jorge. Uno sobre el tema del cambio climático. Es difícil, pero a ver, yo quiero decir que el volumen de descubrimiento, el volumen de investigación, la cantidad de científicos a nivel mundial, en grupos independientes, con revisión de pares, con todo el proceso el método científico que valoramos, ha llegado a conclusiones que son súper sólidas respecto al efecto que tienen los gases de efecto invernadero sobre el balance energético de la Tierra y sobre el ciclo climático. Entonces, hoy día tenemos ya un nivel de confianza en ese proceso que es bastante alto. 2, respecto a las terminologías, aquí te la voy a devolver, porque, mira, hablamos de la atmósfera, de la hidrosfera, de la litosfera también. Ustedes, los mineros, y también y a nivel científico se ha acuñado el término criósfera, ¿cierto? Para hablar de lo helado, para realzar justamente, para que no se mezcle con otras cosas, el hielo, ¿ya? La importancia del hielo. Y por eso se habla ya en los últimos 20 años de la criósfera. Es una más de las esferas del sistema terrestre a la cual le queremos dar el realce que creemos que necesita tener como un ámbito de estudio y un ámbito del sistema terrestre que es bien específico, muy único además. Eso tiene que ver con la terminología, por eso que se usa criósfera en términos técnicos. Respecto a la minería sustentable y respecto del término extractivismo, yo tengo un tema con el término de extractivismo. Te voy a decir por qué. Y tú hiciste un paralelo entre la minería y la agricultura. Estamos grabando, pero igual lo voy a decir. ¿Tú sabes cuáles son las regiones con la mayor cantidad de área agrícola regada en Chile? Son las regiones de el Maule y de Biobío. ¿Ya? ¿Tú sabes cuáles son las 2 regiones con el menor índice de desarrollo humano en Chile? El Maule y Biobío. Entonces, yo creo, personalmente, como ciudadano, que tenemos que refinar este concepto del extractivismo. Tenemos una industria que es la minería, que extrae un recurso de la tierra, ¿correcto? ¿Es eso extractivismo? No lo sé. Yo creo que hay que refinar el concepto. Es por cómo se define extractivismo, que no se renueva. A eso, ¿te fijas? Que sí, también está mal el extractivismo, yo lo entiendo, si es lo mismo para otro lado. Eso es lo que te quiero decir, y eso se hace realidad política, de abusos políticos. Bueno, claro. ¿Entiendes? A eso es lo que voy yo. Sí. Bueno, sí, estamos hablando lo mismo, que por eso hay un problema real de cómo aplicamos y alguien abusa algo, y puso un tema y alguien lo definió así, pero por un abuso. Lo mismo te digo, cuando uno habla de las otras cosas, ¿no habrá una mejor manera de hablar de la parte helada del agua, porque es del agua, de hielos, de nieve, que no sea el crío, porque hay otros lados que son críos también, son helados igual. ¿Para qué te digo? Si cambiamos de esfera, nos vamos a otro lado, otro que no hay ni agua, pero es muy frío también. No sé, es que ustedes, yo lo que te quiero decir, ustedes están en la parte top del top del top. Por lo tanto, en la parte de las palabras, no, ustedes tienen que ser duros y traer al mejor griego y al mejor latino. Hay de repente palabras que tienen partes griegas y partes hasta latinas.
creo que dendrometría va por ahí. Dentro es de un origen y metría es de otro origen. Bueno, eso hace a ustedes que están en cuestiones muy duras, no que sean, ayudarlos a ustedes, siempre los vamos a apoyar. Pero, mira, yo estoy Gracias. de acuerdo con todo. Yo nací en la Gracias. Imperial, espera un poco, ¿qué quiero decir? Nací en Imperial en que yo cuando crecí en la cuenca del Cautín, yo en invierno yo subía a mi colegio y venían las grandes avenidas, decía. Y era el Cautín que llegaba desde la parte sur del Cautín hasta la parte de Imperial, han sido 10 kilómetros de todos los años en invierno, agua. Y eso fue, cuando fui chico, siempre era en invierno esa avenida y el agua llegaba a todos lados. Y eso desapareció después. Eso es el 64, 63, 62, era todo el tiempo eso igual. Y gente no se podía pasar de un lado para otro, la gente que se quedaba en los campos, los puentes quedaban todos llenos de agua, completo. Hay hasta carreteras ahora. Y que se han inundado cuando han venido grandes avenidas. Esto viene de atrás, claro. Por eso que también cuánto del impacto del cambio climático es en porcentaje de la sociedad humana y otro porcentaje que viene de otro lado y que es inevitable. Bueno, también es inevitable si no paramos nuestras actitudes humanas también. Eso lo tengo claro. Pero ese porcentaje tenerlo más. Pero excelente tu presentación porque nos abre en caminos que uno tenemos muy y de palabras y cosas que hay que hacer más. Gracias, James. Gracias, Jorge. Bien, por favor, tenemos dos esperando y con eso ya queremos concluir para no abusar. Por favor, Julio, tu intervención. Hola James, gracias por tu presentación, estuvo muy buena. Yo no soy minero, trabajo en la Dirección de Obra Hidráulica de la Araucanía, soy un invitado aquí nomás. Sergio me incluyó en esta invitación y algunas. Y además, bienvenido. Son muy interesantes las charlas que hacen aquí. Pero yo te quería preguntar, mira, en tu conocimiento, el glaciar que está en Santiago, el que tú tienes bien estudiado, ¿cuánto le queda cuánto almacenamiento más le queda? Porque dependen 7 millones de personas, digamos, básicamente de esa agua. Y el otro pregunta es, ¿qué efecto has visto respecto a este merma del glaciar respecto al aumento de los aluviones en Santiago? Ya, gracias por la pregunta. Mira, no tengo un número. Nosotros estimamos que hacia final del siglo XXI, o sea, de aquí a 80 años, no van a desaparecer completamente los glaciares de la región metropolitana, ¿ya? Pero sí se van a achicar. Se van a achicar y eso va a significar alguna disminución. Los números que tenemos no son suficientemente buenos ni sólidos como para que yo los pueda dar en esta charla. ¿Ah? Eso nos falta más pega. Típico científico, ¿cierto? Necesitamos más investigación. Pero la verdad es que todavía no me la puedo jugar. Lo que sí te puedo decir es que es difícil que desaparezcan de aquí a final de siglo, como sí ha ocurrido en los Andes tropicales, donde los glaciares desaparecieron completamente, ¿cierto? En Bolivia, en algunas partes en Perú, desaparecieron glaciares completamente. En Venezuela, la otra vez les recomiendo un programa de radio maravilloso que se llama Radio Ambulante y que tiene un episodio de podcast y que habla en Venezuela de la desaparición del único glaciar venezolano que ocurrió hace como 20 años. Súper bonito ese programa. Entonces que eso la verdad es que es lo que puedo decir. Se van a achicar, los de la Maipo se van a achicar, los del Cachapoal se van a achicar, los del norte están en su mayoría en forma de glaciares cubiertos, glaciares rocosos, entonces se van a demorar más porque el derretimiento es más lento, es mucho más lento. Y aquí Erwin acota, ¿cierto? 12 metros cúbicos por segundo, pero la tasa de dotación en Santiago es más alta. Sí, es más alta. Es más alta y al final te queda como en 25 cubos. 25, anda por ahí el consumo en Santiago. ¿Ah? Pero eso, Julio. Y respecto a los aluviones, ¿tú crees que...? Sobre los aluviones, sí, perdón, sobre los aluviones. La ocurrencia de aluviones hasta el momento ha estado
sobre todo asociada a precipitaciones de otoño con temperaturas altas. No tengo yo datos y antecedentes de un vínculo necesariamente con los glaciares, pero mi información es parcial, porque no me he metido súper duro a estudiar el tema de los aluviones. Puede haber una mayor influencia cuando se retrae el glaciar, que te deja sedimentos acumulados, ¿cierto? El glaciar empuja, pero luego se retrae y te va dejando sedimentos acumulados, y eso efectivamente puede incidir más, porque tenéis más de material disponible. Pero yo no he estudiado personalmente el tema, así que no me puedo referir con mucho detalle. No sé. Gracias. Ya. Gracias, James. Eduardo, por favor, abre tu micrófono. Hola, gusto de verte. Oye, yo lo mío es muy cortito. Voy a un punto. Yo creo que han dicho hace un rato atrás lo clave. Aquí, en esto de los medio ambiente y el cambio climático, el tema ha sido el abuso. ¿Y el abuso de qué? Del lenguaje. Porque la verdad es que cambiar el ciclo evolutivo del clima en la Tierra es como pretender un grano en la arena de la playa, es decir, digamos, la Tierra, que tiene millones de años, ha pasado por muchos ciclos, ¿ya? Y por lo tanto, todo esta parafernalia y el séquito que detrás de esto hay de profesionales, entre comillas, usando y abusando de esta cuestión, es sencillamente va contra la ingeniería. Entonces yo me guardo, me reservo mi ¿cómo se llama? Mi definición o mi apreciación objetiva de las personas que usan y abusan, porque creo que están equivocados desde el punto de vista profesional. Eso nomás. Gracias, Eduardo. Bien, quiero dar por concluida este almuerzo con nuestro plato fuerte, la presentación de James. No me queda más que agradecerle a él su gentileza y manifestarle que muchos de los que aquí estamos fuimos y nos sentamos en la Q10, en la F10, ¿ah? Y fuimos ahí, tenemos ese background y esa alma mater. Así que me alegro también que estés ahí en el consejo y estés dirigiendo la facultad, y eso habla también que hay trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Ha sido una experiencia muy agradable, lo disfruté mucho. Gracias por recibirme, por la invitación. Les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien.